Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, solo Él, nadie más, solo y solamente, solo el Espíritu Santo puede revelar para usted, para nosotros, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Si no lo hiciese Él, nadie lo hará, nadie. Y los que entienden, reciben el reino de Dios, fueron los escogidos de Dios. Y estos escogidos, con seguridad, con certeza absoluta, se vuelven llama de fuego. Llama de fuego, en singular, que quiere decir, se vuelven uno con el Espíritu de Dios. Y es por eso que obligatoriamente tiene que ser una fuente para derramar para toda la eternidad. Una fuente a derramar agua viva, el Espíritu Santo, por toda la eternidad. Déjeme explicarle a usted porque además usted tiene que haber entendido en este mensaje cual nosotros hemos dado para los pastores, está ahí muy bien claro, por lo menos para mí. Yo no sé si usted entendió, comprendió el mensaje. Si no entendió bien, usted va a confirmar que cuando una persona entra en la iglesia, recibe la bendición de Dios, la cura divina, la liberación de los espíritus inmundos, de la vida desarreglada, irregular, de los vicios, de la droga, de la prostitución, de la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la persona recibe las bendiciones, no significa necesariamente que ellas entraran en el reino de Dios. Ellas recibieron las bendiciones, pero no significa que ellas entraron en el reino de Dios. Infelizmente, muchas personas quedan en la iglesia, en las iglesias, incluso en la Iglesia Universal del Reino de Dios, y ellas se quedan gratas a Jesús por lo que Él hizo por sus vidas, en términos físicos, cura divina, liberación, como ya hemos hablado. Ellas quedan en la iglesia años y años y años, 10, 15, 30, 100, 200 años. Pero no significa que ellas entraron en el reino de Dios. Vea solo, preste atención. La persona solo entra en el reino de Dios cuando ella es escogida y sellada por el Espíritu Santo. La persona solo entra en el reino de Dios cuando ella se arrepiente de sus pecados. Yo viví esta vida torcida, irregular, pero Jesús me liberó. Primero liberó mi alma de la prisión, del pecado. Él me liberó. Entonces la persona se arrepiente amargamente de aquello que ella vivió hasta entonces. Y ahí ella es bautizada en las aguas para sepultar aquella naturaleza pecaminosa, aquel cuerpo del pecado. Y entonces, cuando esto sucede en este orden, en este protocolo, los cielos se abren para dar las bienvenidas al reino de Dios, al reino de Dios, y el Espíritu Santo viene sobre ella. Entonces, primero el arrepentimiento, después el sepultamiento, que es el bautismo en las aguas, el sepultamiento de la vieja criatura. Y en tercer lugar viene el bautismo con el Espíritu Santo. Este es el orden natural,
Claro, no somos nosotros que imponemos este orden, no, es Dios. Hay personas que son bautizadas con el Espíritu Santo antes de pasar por las aguas del bautismo. Y esto es obvio que Dios lo hace por causa de la voluntad de Él. Esto sucedió cuando el apóstol Pablo preguntó a los discípulos de Juan: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni sabemos que existe el Espíritu Santo. O sea, ellos no tenían ninguna información sobre el Espíritu Santo. Entonces Pedro los bautizó, les impuso las manos sobre ellos y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, diciéndoles mejor. En el momento, ellos recibieron el Espíritu Santo con imposición de manos y entonces fueron bautizados en las aguas. Jesús dice así, presta atención: si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, por el dedo de Dios, ciertamente a vosotros ha llegado el reino de Dios. Quiere decir que Jesús expulsa a los demonios, cura a los enfermos, libera, hace milagros en su vida. Entonces, estas son señales de que el reino de Dios llegó hasta usted. No significa necesariamente que usted entró al reino de Dios. Significa que usted ahora está en condiciones de aceptar, entregar su vida, arrepentirse, bautizarse en las aguas. Usted ser una nueva criatura, usted recibir el Espíritu Santo, ser una nueva criatura. Esto depende solo de usted, porque lo que Dios hace es Él que hace, pero hay cosas que solamente nosotros podemos hacer porque Dios no puede hacer. Dios no va a cambiar nuestra voluntad. Nuestra voluntad es soberana. Es esto lo que yo creo, es esto lo que yo entiendo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y les dio el derecho, el privilegio de escoger obedecer o desobedecer su voz, su palabra. Entonces, cuando nosotros obedecemos, las consecuencias son las bendiciones de Dios, el reino de Dios. Entonces Jesús dice: si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, con seguridad, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Ahora ha llegado. Pero es usted quien tiene que entrar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de los 10 leprosos. Los 10 leprosos tuvieron fe para recibir la cura. Los 10 fueron curados. Pero después que fueron curados, apenas uno se quedó y entró en el reino de Dios, digamos así, porque él regresó para reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y Jesús, cuando vio, le dijo: ¿dónde están los otros que estaban con usted? Los otros 9. Y aquel entonces continuó diciendo: vaya, tu fe te salvó. Entonces ellos fueron salvos. O mejor, él fue salvo. ¿Por qué? Porque es la fe que él tenía. Esta fe lo hizo inclinarse y reconocer al Señor Jesús como único Señor y Salvador de su vida. Entonces, amiga y amigo, era de esto que yo me preocupo mucho, pero mucho. Es lo que me deja incómodo. Yo siento, dice el texto sagrado, dolores de parto, como Pablo habla. Siento dolores de parto hasta que las personas sean nacidas de nuevo, sean bautizadas con el Espíritu Santo. Por eso, para que usted sea bautizada con el Espíritu Santo, usted tiene que arrepentirse.
Yo voy a hablar más sobre el arrepentimiento sobre estos días, en estos días, porque Él es fundamental. Fue el primer mandamiento que Jesús mandó. Lo primero que Él dijo para todo el mundo fue arrepentidos. Y Juan Bautista estaba allí, en el desierto, en el río Jordán, y venían muchas personas de las aldeas, de Jerusalén, especialmente para ser bautizadas por Él. Y Él le decía, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Entonces, primero tiene que haber arrepentimiento. Muchas personas han buscado el bautismo con el Espíritu Santo, pero no se han arrepentido de su pasado. Y yo le repito, el arrepentimiento no es remordimiento, no. El arrepentimiento no es sentimiento, no. No es una sensación desconfortable de su pasado, no. Es la persona dejar 100% su pasado, dar la espalda para él y entrar en el reino de Dios, o sea, someterse al gobierno del Espíritu Santo. Cuando la persona hace esto, entonces ella es bautizada en las aguas, el bautismo en las aguas de ella es válido y consecuentemente el cielo se abre para darle la bienvenida a los que entran en el reino de Dios. ¿Entendieron? Lea, por favor, con cariño, este texto. Confirme allí con el ejemplo de los 10 leprosos. Fueron curados. Ya pensó, en los días de hoy, los leprosos son condenados, confinados a un hospital, no pueden salir. Imagínese en aquellos tiempos que no había nada para aliviar su dolor, su miseria. Ellos no podían ni llegar a la ciudad. Los leprosos de aquella altura tenían que vivir solitariamente. Cuando la hermana de Moisés quedó leprosa, ella tuvo que quedar sola, completamente sola de todos, porque ella había hecho lo que no debería. Ella se rebeló contra su hermano, que era el líder espiritual. Entonces, hay muchas personas leprosas dentro de las iglesias. Están leprosas. Quiere decir, leprosas en el alma, no leprosas en el cuerpo. El cuerpo fue curado, pero el alma no. Y si el alma no fue curada, ¿cómo es que puede ella recibir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando viene sobre la persona arrepentida, viene sobre la persona que dejó el pecado. Ahí sí, los cielos se abren para dar la bienvenida a aquella persona. Entonces usted ve a muchas personas dentro de la iglesia, viviendo en la iglesia, hasta haciendo la obra de Dios. Jesús dice, en aquel día, ustedes me van a decir, pero nosotros curamos enfermos, liberamos a los oprimidos, hicimos muchas maravillas. Jesús les dirá, nunca los conocí. Entonces, es importante que usted se evalúe a sí misma para confirmar, porque de repente usted debe hasta estar preparándose para ir a la iglesia, su uniforme, planchando su uniforme de obrera, de obrero. Usted va a la iglesia, es pastor, es obispo, sea lo que sea, no importa. No importa el cargo cual usted ejerce en la iglesia, lo importante es su corazón. Si su alma no estuviese curada, infelizmente usted va a ser uno más de aquellos 9 leprosos que se quedaron curados, pero se fueron. Después ellos se fueron. De repente, usted aún no se fue, está en la iglesia, 20 años, 30 años, pero su alma continúa sedienta, leprosa. Y es por eso
que usted se queda hasta con envidia de las personas que reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Usted se queda con envidia, usted le mira con malicia a las otras personas. Y usted es una persona que habla mal de las otras personas dentro de la iglesia. Usted es una persona que tiene malos ojos para con las personas. Pero soy obrera, soy esto, aquello. No quiere decir nada. Usted no entró en el reino de Dios. El reino de Dios llegó hasta usted, pero usted no entró. Usted quedó del lado de afuera. ¿Por qué? Porque usted priorizó sus voluntades. Es esto aquí. Cuando la persona entra en el reino de Dios, ella prioriza la voluntad de Dios en su vida. Cuando ella está del lado de afuera, de la iglesia, del reino de Dios, ella está, digamos así, está dentro de la institución llamada iglesia. La denominación en cual usted va, o dentro mismo de la Iglesia Universal, está dentro de la denominación, es pastor, obrera, es esposa de pastor, esposa de obispo, es obispo, sea lo que sea. Pero usted no entró en el reino de Dios. El reino de Dios está fuera de usted. Usted está del lado de afuera, mejor diciendo. El reino de Dios llegó hasta usted, pero usted quedó del lado de afuera. Y usted tiene que entrar. Jesús dice, yo soy la puerta estrecha, el camino apretado, pero la puerta está abierta. Y si la persona no entra, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo agarrarla por mi voluntad y colocarle dentro del reino de Dios. No, Dios no va a hacer esto. Él convence, el Espíritu Santo, cuando viene, Él convence a las personas. Y cuando Él viene, Él convence a las personas de su pecado. Si ellas no se arrepienten, Él no puede hacer nada. Yo cometo un error, cometo un pecado. El Espíritu Santo inmediatamente entra en acción y me convence. Mi conciencia pesa. Lo primero, me duele. Mi conciencia me duele, entonces me quedo desconfortable, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Yo voy a la iglesia, recibo las bendiciones, pero en mi alma aún hay aquella mala conciencia, aquel dolor, aquella enfermedad, aquella lepra. En fin, ¿de qué sirve usted pertenecer a una institución humana llamada iglesia, pero no pertenecer al reino de Dios? Quiere decir, usted no entrar en la iglesia del Señor Jesucristo, que es espiritual. El reino de Dios aquí en la tierra es espiritual. Cuando usted entra en la iglesia, entra en una institución física, humana. Pero el reino de Dios solo es posible para aquellos que entran en Él por la puerta que es el Señor Jesucristo. Entonces, no sirve de nada que usted sea curado del lado de afuera si en su alma hay pecado. Usted aún vive con los pensamientos, usted se acuerda de sus pecados y aún se ríe, tiene un poquito de placer, cuando usted debería llorar. Cuando uno muere, cuando la persona muere para este mundo, su alma muere para este mundo y quiere hacer la voluntad de Dios, ella se queda triste cuando ella piensa en el pasado, porque ella mira hacia adelante, ella sigue adelante, el pasado no existe, se acabó, y ella se queda firme en la fe, en la seguridad, con su conciencia limpia, tranquila, pacífica. Ella tiene paz dentro de ella. Ella es una persona que se vuelve uno con el Espíritu Santo. Ella se vuelve una con el fuego abrasador. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Entonces, cuando usted ve un hermano haciendo cosas que no tiene que hacer, un hermano usted ve un hermano, vea cómo lo llamo, es una mezcla entre hermano con malo, con el mal, la unión entre el hermano, entre paréntesis, con el mal. Entonces lo llamamos de hermano. Entonces, si usted es un hermano o una hermana, quiere decir una persona que
está en la iglesia institucional, pero no entró en el reino de Dios, usted está fuera del reino de Dios, usted está fuera. Igual que los 9 leprosos que quedaron curados, fueron bendecidos, pero continuaban fuera del reino de Dios. Jesús dice, si yo expulso demonios por el dedo de Dios, en otras palabras, si yo hago milagros en su vida, si yo hago con que usted tenga su familia restaurada, restablecida, si yo arranco los vicios de la droga, de cualquier vicio, si yo hago con que usted sea curado, es por el dedo de Dios, por el poder de Dios. Con seguridad, ciertamente, el reino de Dios llegará hasta usted. Porque hay muchas personas con dolores que no fueron curadas, pero ellas están tan afuera como ustedes que fueron curados, pero sus almas continúan enfermas. El reino de Dios abrió las puertas para usted, pero usted no entró. Usted no quiso. Usted no quiso someter sus voluntades a la voluntad del reino de Dios o del gobierno del reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia del Señor Jesús, la iglesia inmaculada, la iglesia pura, que el diablo no puede, las puertas del infierno no prevalecen. La puerta del infierno, las puertas del infierno están trancadas, trabadas, impidiendo que la persona salga. Pero cuando el reino de Dios llega hasta ella, las puertas del infierno se abren allí y ella es libre, porque Jesús pagó el precio por estas personas que se someten su voluntad, sus deseos, su futuro, sus sueños personales, sus proyectos personales. Someten todo al Señor Espíritu Santo, que es el Señor Jesús. Amiga y amigo, yo pienso que fui claro, pero de nada sirve si usted me entendió la palabra de Dios, pero continúa pensando de la forma que usted vivía antes de usted ser curada físicamente, antes de ser liberada físicamente. Si usted no entró en el reino de Dios, usted continúa así, usted va a quedarse fuera del reino de los cielos. Esta es mi fe. Mañana estaremos de vuelta aquí. Que Dios los bendiga y hasta pronto. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.